Bueno, buenas tardes o casi buenas noches ya, los que estoicamente están llegando a esta hora. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los extranjeros que nos acompañan hoy. Algunos ya los hemos visto en las jornadas anteriores de Cardiocentro, que vienen siendo realmente un éxito. Felicitaciones a todo el equipo de Cardiocentro por este evento. Darle la bienvenida a representantes de instituciones amigas, al señor director de Sanidad Militar y todo su staff, al staff, a la dirección del Sanatorio Mautone, que también nos acompaña con su staff. Y bueno, decirle que la culpa de esto que va a ocurrir es estrictamente de Cura y de Mayo, porque a mí no se me había pasado nunca por la mente hacer esto. Dice, pero no haga un discurso político, no hable de esto, lo otro. Estábamos cenando con la gente de Mautone, estábamos esperando que llegaran, y yo empecé a contar parte de la historia del español, algunas cosas que son historia, otros mitos y leyendas, y les entró a gustar porque no lo conocían, y a contar la historia del mutualismo, y empezaron a ponerse bastante pesado que yo tenía que hablar de esto hoy. Yo primero no les di mucho corte, y hace 15 días insisten, y bueno, lo voy a hacer. Pero bueno, una cosa es versear en una reunión de boliche, en una cena, que ellos tomaban whisky, yo no, por razones de la diabetes, la diaformina y la insulina, todo eso que complica. Y otra cosa, tener que hablar acá seriamente de la historia. Entonces tuve que ponerme a repasar y a estudiar algunas cosas donde no hay muchas fuentes. Pero por suerte, cuando la Española cumplió 125 años, se hizo ese libro. Por suerte, el doctor Turnes, cuando cumplimos 150 años, escribió un artículo en la revista del Sindicato Médico. Y hace un año y pico, por iniciativa de los más veteranos del Consejo Directivo, empezamos a armar un archivo histórico de la Española. No hemos logrado rescatar el libro de actas número 1, el de 1853, porque lo robaron hace unos 40 años, alguien se lo robó y nunca más apareció, pero después tenemos documentos durante estos 164 años que cumplimos el 25, y por suerte un funcionario, Pepe, de archivo médico, el archivo médico va desapareciendo de a poco con la historia clínica electrónica, se reubicó en el archivo histórico, porque además es profesor de historia, investigador de historia, y ha venido estos últimos 2 años recopilando todo eso, así que tuve que pedirle la ayuda a él para que esto tuviera algún sustento. Así que los voy a invitar a viajar en la máquina del tiempo, vamos a ir para adelante y para atrás un poco, parte cronológico, parte por tema, para ubicarnos. Los uruguayos lo saben, los extranjeros algunos y otros no. Nuestro país formalmente nace en 1830. En el año 50, 23 de septiembre, fallece Artigas en Paraguay. La Guerra Grande, argentinos federales y blancos uruguayos, del otro bando los unitarios uruguayos colorados, y con los unitarios argentinos más fuerzas de Inglaterra, Francia, Brasil, el batallón de Garibaldi, por supuesto, que vino acá, y todo eso tiene mucho que ver después con el nacimiento del mutualismo. Todos estos batallones extranjeros que estuvieron dentro del gobierno de la defensa, y algunos cuantos españoles que estaban dentro del gobierno del Cerrito, es lo que después va a ir dando origen al mutualismo. El 8 de octubre del 51 se firma la famosa paz ni vencedores ni vencidos. La Guerra Grande sigue un año más en Argentina hasta que Urquiza derrota a Rosas. Todavía en esa época vivían Lavalleja, Rivera y Oribe. Esto digo para tener una idea de cuándo es la época de la fundación de la Española. La única institución de salud que había era un hospital de caridad, fundado en 1788, que es el Hospital Maciel, ahora. Que Antonio Turnes dice, los ricos podían costearse la salud privada. Los muy pobres de solemnidad marchaban al hospital de caridad, que era, dice él, un lugar más bien para bien morir, un antecedente de los hospisander. Y la clase media y los trabajadores no tenían dónde ir. Entonces el mutualismo vino a llenar ese vacío. Y ahí aparecen los inmigrantes. Los primeros inmigrantes de esta corriente son los españoles. Hay un interesante libro de Reyes Abadí, Españoles en Uruguay, que narra bastante bien este proceso, básicamente guiado por la solidaridad, donde van surgiendo las primeras instituciones, diríamos, de la sociedad civil en Uruguay. En este proceso es lo que dice que, bueno, terminó la Guerra Grande y los inmigrantes ya se asentaron en Uruguay, formaron familia, empezaron a conseguir trabajo,
Y estabilizado ese, dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer por la salud y por los desacomodados o desocupados? Y es ahí que dice Reyes Zabaradí, terminado el periodo de la Guerra Grande, él dice, con el país bastante pacificado, en realidad, por algo que vamos a ver después, no era tanto, sobre el fin de la presidencia de Giró, se constituye, dice él, la pionera Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. En realidad después veremos que el nombre original no tenía el primera, y vamos a ver por qué. En el 53, el 24 de septiembre, cae el presidente Juan Francisco Giró. Hay todo un movimiento que él decide renunciar y solicitar asilo en la legación francesa. Y se nombra un triunvirato al día siguiente, que integraban Lavalleja, Rivera y Flores, que nunca realmente llegó a funcionar, porque Lavalleja y Rivera fallecieron antes de que el triunvirato se constituyera. De hecho, gobernó Venancio Flores, que luego es elegido presidente de la República. Y estos inmigrantes, estos gallegos, no eran gallegos, eran de Cádiz y otro lado, pero había algún gallego, eran españoles cabeza dura, y no obstante, el país convulsionado, cae un presidente, nombran al otro, en una casa de Cerrito, 245, 39 españoles, encabezados por Bullo, Roldós y Cordero, son los que van a fundar la Española. José María Bullo es un tipo muy peculiar, era un gaditano, tenían 20 y pocos años cuando fundan la Española, estas fotos son más de veteranos. La foto de Bullo la tengo en el living, atrás de donde yo me siento siempre para que me impide. Bullo fue el que llevó el mutualismo español a Argentina después, y fue el administrador del diario La Nación durante muchísimos años, lo dirigía desde el punto de vista periodístico el general Mitre, y el administrador era José María Bullo. Miguel Roldós era más joven, falleció joven, se fue con Bullo a Argentina y fallece al poco tiempo. José María Cordero fue un educador muy famoso en Uruguay, que dio lugar a la fundación de escuelas después de esto, y que además, este es el único que podemos rastrear de todos dónde andaban en la época de la Guerra Grande. Él es el fundador de la primera escuela, de la escuela que se funda en la Villa de la Restauración, es decir, que estaba con el gobierno del Cerrito, el español este. Entonces, a las 13:30 horas del 25 de septiembre del 53, en esta casa de la que solo tenemos este dibujo, fundan la Asociación Española de Socorros Mutuos, que es el inicio de la protección social en Uruguay. El reglamento que se aprobó ese día establecía dos finalidades principales de la Española. La primera, crear un fondo común destinado a socorrer, en caso de enfermedad, a los españoles que en ella se inscriban, y la segunda, proporcionar a los mismos acomodo o trabajo en su profesión en caso de desacomodo. Para ser socio había que ser español, al principio, tener buena reputación y honradez. Hoy me hace un chiste alguno, ¿cuántos socios perderíamos si exigiéramos esto hoy? No sabemos. No padecer enfermedad crónica, tener de 12 a 60 años, hacían selección adversa estos muchachos, ejercer alguna profesión, arte u oficio, pagar al inscribirse 2 patacones y un patacón mensual de cuota. Un patacón en el peso oro, que equivalía a un jornal de un trabajador de la época. Este es el primer PIAS, la primera canasta de prestaciones privada en Uruguay. ¿Qué dábamos? Un médico, un sangrador o fledotomista, la botica, la primera farmacia mutual. Es decir, cuando discutimos con las farmacias comunitarias que dicen, ¿ustedes se meten en nuestros negocios? No, el nuestro existe por lo menos hace 164 años. Un patacón diario si no podía trabajar. Es decir, una precursora de DICE, un subsidio por enfermedad. Y, por aquella época, los costos de los santos sacramentos a los enfermos y 20 individuos para el acompañamiento. Esto eran las prestaciones en caso de enfermedad. Pero también tuvimos la primera bolsa de trabajo en Uruguay. Se creó un libro de colocaciones, todo socio estaba obligado a anotar en el libro los puestos de trabajo vacantes que conociera. Y ahí se anotaban los desocupados. Y ahí le conseguían trabajo. Y si tenía mala conducta, y por eso deshonraba a la española, lo expulsaban como socio, si había tenido mala conducta en el trabajo. Y también se creó un aula de estudios comerciales gratuitas para los socios. Y también inventamos la primera previsora fúnebre. Se cubrían los gastos de inhumación, lo que hoy se hace hasta el día de hoy con una sobrecuota, y seguimos teniendo los panteones, y además 20 socios se tenían que ir rotando obligatoriamente a acompañar el sepelio. Esta era nuestro PIAS de aquella época.
Los tres primeros prestadores de servicios fue el médico Antonio de Yarza, el sangrador Francisco Zugarramendi, aunque la contadora turra que anda por ahí dice que en los libros de contabilidad más viejos que logró ver, siempre figura como flebotomista, es decir, no nos sangraba mucho. Y el boticario Ventura Garay Cochea. A los 4 años de fundada la institución viene la fiebre amarilla, esa era la epidemia, y ahí muere el doctor Teodoro Vilar de Bo, que era uno de los médicos de la Española. En esa época había problemas para conseguir médicos alópatas en Uruguay, entonces tenemos una plantilla mixta de alópatas y homeópatas. Ahora estamos pensando a veces si vamos a poner homeópatas en Uruguay. A ver, algunas de estas cosas yo las conocí y otras me las tuve que estudiar en estos días aceleradamente. Lo de los homeópatas no lo tenía. Entonces cuando uno me planteó, che, tenemos que poner homeópatas en la Española, ya tengo por lo menos una defensa si lo pongo. Los fundadores tenían. Y de Uruguay, Bullo lleva el mutualismo español a Argentina. La primera mutualista de América es la Española, fundada en el 53. En el 54 en Argentina se funda la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Buenos Aires. Y Bullo se va para Argentina y en el año 57 funda la Asociación Española de Socorros Mutuos de Rosario. Y después funda la de Buenos Aires. La Asociación Española de Socorros Mutuos de Rosario tiene unos 4.300 socios. Obviamente en Argentina el modelo de salud se derivó hacia un modelo de obras sociales y seguros, y el mutualismo quedó con un nicho de mercado muy pequeño. Ellos mantienen 4.000 y pico de socios, esta es la sede. Y el año pasado hubo en Buenos Aires un encuentro de hospitales y sociedades de beneficencia españolas, que nos encontramos todos los de América, y la persona que está en medio, al centro, es el presidente de la Asociación Española de Rosario, que dijimos, bueno, los hijos de Bullo, vamos a sacarnos todos una foto. Además estábamos realmente muy contentos porque de todas las asociaciones españolas de América, no solo éramos las más antiguas, sino la más grande en personal, en infraestructura hospitalaria. Y también había una cosa curiosa. Habían más de 50 instituciones que se llamaban Asociación Española D. Entonces, cuando nos dieron el diploma final, cada vez que decían Asociación Española D, se paraban 40. Los únicos que estábamos tranquilos éramos nosotros, porque hasta que dijeran primera, no nos parábamos. Bueno, el mutualismo se fue creando en Uruguay con distintas corrientes de afinidad. Afinidad étnica fueron las primeras, luego hay la afinidad filosófica, hay alguna afinidad de género, afinidad política y afinidad religiosa. La segunda institución que se funda en el Uruguay es la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos. El batallón francés que quedó acá, se casaron, se afincaron, fundan la Sociedad Francesa. Las que marqué en rojo fueron absorbidas por la Española después. La fundada en el 54 fue absorbida por nosotros en 1976. Luego los italianos fundan la que tienen en Salto, la italiana de Montevideo. Ahí venían los que habían quedado por acá con Garibaldi. Después un grupo afín a la masonería funda la Asociación Fraternidad, que existió hasta mediados del siglo XX. Luego los alemanes, el Círculo Napolitano, el Círculo Católico de Obreros, la Sociedad Fraternidad Unida, el CUR Mutual, la Sociedad de Empleados del Ferrocarril, así que sería con Peñarol, CUR, Sociedad Mutualista del Ferrocarril. La Sociedad de Socorros Mutuos Unión Española, unos españoles que no querían estar con nosotros, se fundaron aparte y después se juntaron. Y aparece la primera de género en Paysandú, la Sociedad Nacional de Socorros Mutuos de Señoritas, porque por esa época en las mutualistas no se admitían a las mujeres. Entonces se fundó la de Señoritas. Luego el Círculo Católico de Paso Morino, la mutualista 2 de Mayo, eran españoles que estaban en el Cerro, que después se fusionan con nosotros. El 17 Casa Galicia, que cumple 100 años ahora. En el mismo área la mutualista del Partido Nacional, aparece la primera mutualista política. La israelita, el Hospital Evangélico, la mutualista del Partido Colorado y la mutualista Valle. No busqué mucho la historia, pero seguramente los riveristas andaban por un lado y los vallistas por otro. Además hay que ver la época que se fundan más o menos por la época de Terra y eso, que es una época convulsionada para el Partido Colorado. España Mutualista es una decisión de la Española. Algunos dirigentes de la Española se enojan y se van y fundan España Mutualista. Después se absorben con CIMA y después, bueno, se acaban y Médico Uruguaya compra el sanatorio. En el 49 Uruguay España, que no fue absorbida por nosotros, pero quebró y compramos en un remate público. Gerardo García era el presidente, la infraestructura. Y mucho más. A principios de siglo se contabilizaban más de 200 mutualistas en el Uruguay. De ese mucho más tenemos todas las españolas que se fundan. La segunda que se funda en Uruguay es la quinta, porque la segunda de Socorros Mutuos era la de
Rosario, la tercera la de Buenos Aires, y empezaron a poner quinta, sexta, séptima, por eso en una reforma estatutaria nuestra de 1890 y pico, en un expediente que hay en el registro de personas jurídicas, está esa reforma estatutaria nuestra, la vi hace como 10 años, y no me puedo acordar con precisión, porque las fotocopias las perdí dentro de mi ordenado escritorio. Entonces ahí nos pusieron primera de socorros mutuos, para distinguirnos de la segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. La mayoría de estas se fundaron 32 asociaciones de afinidad española en el Uruguay. Algunas quedan más bien como clubes sociales, algunas con bastante actividad, como Club Social la de Florida, por ejemplo, la de Salto, o sea, la de Colonia, la de San José cambió de nombre, ayer mi pueblo le pusieron Instituto Español Uruguayo, lo único que queda de Sociedad Española es un panteón entrando a la izquierda del cementerio del Segundo, desde chico lo veía y digo, ¿qué será esto? Asociación Española Quinta de Socorros Mutuos, no entendía nada, al final lo entendí con el pasar de los años. La única que siguió en la salud fue la Asociación Española de Canelones, que cuando salió la ley del 81, recuerdan que se estableció un mínimo de afiliados para las mutualistas, y las que tuvieran menos tenían que fusionarse, por eso el Círculo Católico fusionó todos los círculos católicos del país, no solo, y la Asociación Española de Canelones fue absorbida en el 83 por nosotros, como consecuencia de que eso, de esa ley. Aún hay socios que nacieron siendo socios de la Asociación Española de Canelones, y que a veces creen que están en la de Canelones, y la gerente de Interior no tiene que sufrir eso. Desde el punto de vista legislativo, cuando nace la española no había ninguna ley que regulara el mutualismo en Uruguay. La primera norma que sale es la del Código de Comercio del 1865, copiada textualmente del Código de Comercio argentino, que es del 55, y la primera mutualista argentina es del 54, digo, para que vayas entendiendo idea de que se fueron fundando sin normas que regularan y encorsetaran. Y bueno, y se logró ahí, lograron en Argentina y después se recogió acá, reconocer que la sociedad de seguros mutuos sería regida por su estatuto y reglamento, es decir, que lo dejaba librada a la libertad de asociación y a la autonomía de organización, cosa que nosotros reivindicamos, y en cada congreso internacional mutual, que hay países que dicen, queremos una ley que regule la estructura mutual, decimos, no, lo mejor es la autonomía, cuanto menos Estado haya metido en la organización, es mejor. Tendremos normas sanitarias, pero tenemos autonomía en establecer nuestra forma de gobierno. Después vino la primera ley, la ley del gobierno de Valdomir, la primera ley del mutualismo, que define a las sociedades mutualistas como las instituciones inspiradas en propósitos de mutuo socorro, otorguen cobertura médica a los asociados, sin perseguir lucro alguno, y en las que el capital pertenezca a todos sus integrantes. La reforma del decreto ley 15.181 del 81 es parecida, aunque nos denomina asociaciones asistenciales, y dice que son las inspiradas en los principios del mutualismo, que mediante seguros mutuos prestan asistencia médica. Con lo cual siempre queda ese problema. Nos deriva a los principios del mutualismo que no están escritos en ninguna norma nacional. Hace poco en una reunión de jerarca de la española pregunté cuáles son los principios, en 2 reuniones. En una lo dijeron todo, en otra dijeron uno solo. Así que los voy a repasar. Los principios mutuales, hay 5 universales y hay uno que algunos los adoptamos y otras no. La solidaridad es el primer principio, que era intergeneracional antes, y ahora es por equidad en el aporte. La organización democrática, tener el patrimonio pertenece a los socios, y hay elecciones periódicas. Libertad de ingreso y egreso, ausencia de fin de lucro, igualdad de derechos, esos son universales. Y luego la neutralidad, tolerancia como politismo. Está bien claro en nuestro estatuto que una institución tiene neutralidad ideológica, política, religiosa y filosófica. Hay algunas instituciones que no tienen la neutralidad religiosa porque tienen un origen confesional. A imagen y semejanza del mutualismo fue surgiendo el resto de la medicina colectiva uruguaya. Surgieron las sociedades de producción sanitaria, centros asistenciales de los gremios, corporaciones médicas, cooperativas de profesionales, y últimamente la última figura creada es la de la CIANPP, las instituciones de asistencia médica privada de profesionales. Pero hay alguna diferencia, y hay un tema de uso del lenguaje. Universalmente se conoce como mutualismo las instituciones que siguen los 5 principios que mencioné, y esas son las que están adheridas a la Asociación Internacional de la Mutualidad, de la que vía la Unión de la Mutualidad del Uruguay somos parte. Pero en Uruguay los usos del lenguaje cambiaron. Por un lado ampliaron el concepto vulgar y por otro lado lo restringieron. Porque en sentido propio son cualquiera institución que
se organice de forma tal que siga esos principios y que además preste un fin de utilidad para prever una contingencia, que puede ser la enfermedad. En Argentina hay instituciones mutuales organizadas de forma financiera, que dan préstamos, hay de turismo. En Colombia hay muchas fúnebres que surgieron a raíz de todo el problema de la guerrilla. Se empezó a hacer era una contingencia muy complicada el tema fúnebre. Entonces, el mutualismo en Colombia, que hoy tiene un buen desarrollo de salud, nace mucho con los mutualistas fúnebres, que tienen antecedentes mutualistas fúnebres de Roma. Podría ser el Automóvil Club del Uruguay, pero en Uruguay se restringe, se tiene propio. Por un lado son solo instituciones de salud y segundo cualquier institución de salud de medicina colectiva. Entonces siempre tenemos esa discusión con colegas de otras instituciones que dicen mutualista tal, no, en realidad no es mutualista. Pero bueno, así funciona el lenguaje y es la lucha que tienen. Ahí tengo dos, al presidente y otro directivo de la Unión de la Mutualidad del Uruguay, que seguramente me van a decir que yo insisto en que debemos utilizar el sentido propio. La diferencia fundamental es la organización democrática y la propiedad de la institución. Ahí muestro la última Asamblea General que tuvimos el año pasado, fue la más grande de la historia, con 4.500 socios que concurrieron, y las últimas elecciones que tuvimos, una vista de la entrada de la institución y una vista, bueno, en la que no quería pasar por alto, ya que tenía la foto, en la que estaba la primera dama votando en nuestras elecciones. La tradición estatutaria se mantiene y dice que el presidente tiene que ser español. Ahí está don Gerardo García, 3 veces presidente de la Española, y por imperio de la última reforma estatutaria que va a tener el mandato más largo de la historia, como 7 años. En el otro lado está José María García Álvarez, alias Bergantinios, 2 veces presidente, hoy presidente de la Asamblea y está de viaje en España, por eso no anda por acá. Y una vista de cuando asumió este Consejo Directivo actual, que para los que no saben les digo que se integra con 16 miembros. Porque dice, los gallegos lo hicieron con número par, ¿cómo solucionan esto? El presidente tiene doble voto. Tiene 11 representantes de los socios, 4 de los funcionarios médicos y 1 de los funcionarios no médicos, todos con voz y voto. Y la tradición dice otra cosa. En los últimos casi 20 años se viene imponiendo que no solo tiene que ser español, sino que tiene que ser García el presidente. Estaba Pepe García, Gerardo García, y todo parece indicar que alguien ahí sentado por ahí, que en el 2020, que es la próxima elección, también otro García, es lo más probable, sobrejugaría a que es el presidente. Bueno, volvamos la máquina del tiempo para atrás y vemos otra peculiaridad de esta historia. Turnes dice bien en el artículo que está publicado en la revista del Sindicato Médico, que la historia de la Española fue reflejando las vicisitudes de la historia uruguaya y también de la historia política española, especialmente los problemas entre monárquico y republicano, en los que no me voy a meter porque me voy a meter un lío fantástico, y los problemas de la Guerra Civil Española. Ahí por eso puse las 2 banderas, la de la monarquía y la de la república. Y no hago más comentarios de eso porque si no el presidente me va a sancionar. Pero por fines del siglo pasado eran tan republicanos los que estaban en la Española, que cuando se muere el rey Alfonso XII, que fue el que derrotó a la Primera República, se plantea en la Comisión de Observancia que se suspende un paseo. Dentro de las cosas que decíamos eran paseos campestres. Había que suspender el paseo porque había muerto el rey. Y votan y deciden, mayoría republicana, el paseo se hace igual. Dice Zubillaga, en el libro de Hacer la América, que nadie dijo muera el rey, ni dijeron viva la República, pero dijeron viva Galicia, viva Cataluña, viva Gascoña y viva España. Pero el rey se murió, pero la fiesta igual se hizo. Y después, bueno, se vino la Guerra Civil Española y eso complicó más la cosa entre los monárquicos y republicanos. Hasta que aparece este personaje, don Enrique Cabal, que lleva el nombre de nuestro sanatorio antiguo, el de la esquina. Era asturiano y republicano, era un combatiente republicano, voló puentes, dice que era un fiero combatiente que tenía 2 hermanos prefallecidos en la guerra, cuyas fotos las llevaba pegadas al cuerpo mientras salía a matar a la gente del grupo de Franco, y era socialista en España y se hizo vallista acá, muy amigo de Luis Valle. Y él, después de que se derrota a la República, él se viene para Uruguay, se siente en Uruguay y empieza a insertarse, y en realidad él logró una reconciliación entre monárquico y republicano en la Española, y a partir de ahí dejó de haber esa lucha política. Antes, los bandos en las elecciones eran monárquicos versus republicanos, y a veces ganaban uno, a veces ganaban otro. Y además también marcó otra cosa, fue el que impulsó la grandeza de la Española en la mitad del siglo pasado, entre los años 50 y 70, él fallece en el 76.
fue que terminó el sanatorio que lleva su nombre y además marcó una característica que hasta hoy se mantiene en la institución, que es atraer un plantel médico de excelencia. Por eso nosotros trajimos a la gente de Cardiocentro para acá, siguiendo los pasos de Cabal. En esa época, cuando los republicanos ganaban una elección, echaban a los empleados que tomaron los monárquicos y viceversa, parecían los municipios uruguayos. Entonces, cuando se logra la pacificación, se reforma nuestra Constitución, los estatutos, y se establece un artículo 59 que está vigente hasta el día de hoy, porque es imposible ir a derogarlo en una asamblea, porque seguramente van todos los funcionarios y la perderíamos. Para destituir un funcionario tiene que haber una falta grave, sumario previo, 9 votos conforme del Consejo Directivo, y todavía tienen derecho a apelación ante la Asamblea Representativa. Apelan poco, pero a mí, desde que estoy en la gerencia, me apelaron 3 veces. O si no, por servicio innecesario, si hay en 2 balances seguidos déficit o se pierde el 10% del caudal social. Bueno, desde que vino el FONASA venimos con déficit, así que hemos podido venir aplicando la cláusula de destitución por servicio innecesario, pero este año vamos a dar superávit, así que por los próximos 2 años no podemos utilizar la cláusula de servicio innecesario, y bueno, eso tiene sus bemoles. No habíamos acostumbrado a usarla. No mucho, pero 30 veces por año lo usábamos. Y casi siempre conseguimos el voto de los representantes gremiales, así que no estaba tan mal aplicado. Y la tradición se mantiene de estos dirigentes. Ahí en la foto, este de acá, el segundo, Luis Lajoya, ya había sido directivo cuando sale el libro de los 125 años de la institución. Y el año pasado cumplió 50 años de dirigente, y está al medio, está por ahí. Ahí está, es el más bajo de todos, recibiendo una plaqueta, un homenaje sorpresa que le hicimos en la asamblea, porque había cumplido 50 años de dirigente. Y está interesante la foto porque están las distintas generaciones de dirigentes. Está Luisito Lajoya, que es el más veterano de todos, como dirigente. Luego, los 2 presidentes, 2 inmigrantes, que como todos los inmigrantes vinieron con una mano atrás y otra adelante, como ellos lo dicen con orgullo, y son prósperos empresarios. Luego está el secretario del Consejo, Darwin Cerezola, que marca una generación intermedia de dirigentes, y los que están ahora, pero que van a ser los dirigentes del futuro. Otro García, el vicepresidente Fernando, tiene un apellido que lo postula para una presidencia, y Juan Pablo Salgado, más joven, con menos de 30 años, que va marcando un recambio que es difícil en la colectividad española, porque lo hablamos con el cónsul ayer, no, hoy de mañana que estuvo, que en las instituciones españolas la segunda generación no se ha metido. Son muy pocos de la segunda generación. Entonces, bueno, una necesidad de atraerlos es importante para mantener esa tradición. Tuvimos grandes directores técnicos, al medio está el busto, no conseguí una foto, de Manuel Albo, que marcó una época en el siglo XIX. Luego el doctor Ardao, que fue durante muchísimos años nuestro director, y después fue el que fundó el Servicio Médico de ANCAP. A Ardao lo siguió Felipe Martín. Y después de Felipe Martín vino el Tito Fischer, Morse y hoy Grandal. Y tuvimos 2 grandes gerentes que marcaron una modernización del estilo de dirección de la española. Hércules Mazzucchelli, que fue gerente desde el 69 hasta el 2001, con quien tuve el gusto de conocerlo cuando integré la directiva de la española entre el 98 y el 2001. Y bueno, y Oscar Magurno, que no puedo ni decir, todas las fotos ya lo conocen todos y conocen su larga obra en la española, que empezó a trabajar con 14 años y trabajó hasta los 80 en la institución. Pero lo que marcó esto fue una cosa interesante. Hasta Cabal, el sistema de dirección era como los clubes. La dirección era el consejo directivo, la comisión directiva. A partir del avenimiento de Mazzucchelli como gerente y luego la figura de Oscar como administrador general primero y gerente general después, se va marcando una tendencia de profesionalización del gerenciamiento y funcionamiento tipo una corporación americana moderna. Es decir, el gerente general es una especie de CEO, que es el que maneja junto con el staff gerencial el funcionamiento de la institución. El consejo directivo funciona como un verdadero board of directors, que se reúne una vez por semana, al que se le rinde cuentas, autoriza las cuestiones y mucho como consejo directivo también, con opiniones para la dirección, pero no interviene en la gestión diaria de la institución ninguno de ellos. El presidente vive enfrente a la española, va todos los días a tomar un café, generalmente ve que mi puerta estoy ocupado, sigue, me saluda, toma un café con el director técnico, pregunta algo y se va. No está 6, 7 horas, ni 2, intentando dirigir la institución. Y eso creo que ha sido una cuestión fundamental para la adaptación a los nuevos tiempos, en los que ahora hay que funcionar como mutualista,
como institución solidaria, pero también como empresa. Bueno, acá una foto que no resistí la tentación de ponerla, para ser gerente de la Española era del 69 al 2007 y tener la inicial M en el apellido. Esa foto es del 80, yo tenía 40 años y estaba en el consejo directivo. Digo que soy ese porque hoy la mostré y nadie me conoció. Tenía más el pelo negro y los kilos eran más o menos iguales, pero en infraestructura. La primera sede propia asistencial la compramos en un predio, compramos en el 1871 en calle Antesqueguay, hoy en calle Paraguay, para que lo ubiquen donde está la sede de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Ahí tuvimos policlínica funcionando hasta el año 51. Cuando Oscar empezó a trabajar, era cadete mandadero entre el Sanatorio Central y esta policlínica. En el 24 compramos el predio de Boulevard y Palmar. Y en el 26, andaban rápido, se inauguró el sanatorio. Parece que se hacía el centenario, el estadio rápido, los hospitales rápido. Hoy no sé cuánto nos llevaría inaugurar un sanatorio en 2 años. Esta es la primera sede de Boulevard y Palmar. Y se empieza el sanatorio que está en la esquina a reformar desde ese viejo sanatorio del 26. Se edifica al costado, se va edificando al costado. En el 47 esta es la vista. En el 57 se estaba casi completo, falta una parte, del costado hacia la otra esquina. Esto es Palmar y Casinoni cuando estaban flechadas al revés las calles. En el 75 está terminada la 4ª etapa del sanatorio, todavía no está la entrada de emergencia por ahí, falta una pequeña etapa más, ahí es donde se viene terminando el sanatorio. Cabal fallece un año después. Sobre esa casa vieja se fue reformando el sanatorio y hasta hace 5 años quedaban algunas paredes y pisos de esa casa. Si algunos, los que hace tiempo que conocen la española, son socios, han ido a la vieja otorrinolaringología y oftalmología, donde los pisos y paredes de ese lugar eran los del viejo sanatorio. Que la verdad no tuvimos la precaución de guardar algún pedazo de ladrillo de recuerdo. Nos dimos cuenta después. Acá en el sanatorio, el nuevo sanatorio del Oscar Magurno Souto en construcción, todavía en el año 2000, se inaugura en el 2001. La directiva que yo estaba lo hizo casi todo, pero no nos dio el mandato para terminarlo y lo inauguró Gerardo García, que vino en la directiva posterior. En el 2003, cuando los 150 años, esta es la vista del sanatorio viejo, el Cabal, conectando con el Magurno por los puentes. Y este es el futuro, este es el reciclaje del sanatorio Cabal, que ya, como vieron, tiene sus años. Ya lo empezamos, impermeabilizamos el techo, estamos cambiando toda la eléctrica. Y entre fin de este año y principio del año que viene empezamos el cambio del frente, que no es por coquetería, en realidad es porque las paredes les pasa humedad y no podemos picar las paredes con 350 pacientes internados. Entonces una solución que era más barata, picar e impermeabilizar, hay que sustituirla por poner un cortic wall que sale más del doble, pero en el que podemos seguir haciendo lo que siempre hacemos. Estamos en obra atendiendo pacientes. Y dice, ¿cómo hacen eso? Lo hacemos del 26, del siglo pasado, hace 91 años, que estamos acostumbrados a estar en obra atendiendo pacientes. Así que para nosotros es natural. Pero se vino el SNIS, y el SNIS dijo, nosotros nos caracterizábamos por la alta tecnología, la centralización, y el sistema de salud dijo, hay que priorizar el primer nivel de atención, la descentralización, las acciones de promoción y prevención, la estrategia APS. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Estábamos hechos al revés. Pero en la tradición nuestra siempre hubo gente previsora. Cuando cumplimos 100 años se compraron los 4 primeros predios de las 4 primeras policlínicas descentralizadas. La Policlínica 1, José María Cordero, que se inaugura en 1954, lleva el nombre de un fundador, es la que está en calle Pedro Vizca, en Belvedere. La Policlínica 2, Miguel Roldós, que está en la calle Consulado, a media cuadra de General Flores, hoy es la que funciona en Nuevo Centro, la mudamos unas cuadras. La 3 en el Cerro y la 4 en la Unión. Esa funciona. Entonces vino el resto de la descentralización, toda la que ustedes conocen en Montevideo, Las Torres, Punta Gorda, El Prado, Maronias, La Guada y Paso de la Arena, que ya existía, que funciona en doble sello con Grenca. Y en el interior, la de Canelones, que proviene de la absorbida Asociación Española de Canelones, la de Las Piedras, que proviene de otra absorción de la CAM, que con la CAM nos vino la mutualista Canelones, un gerente de recursos humanos y unos cuantos funcionarios más, que era la de Pando, que proviene de Semeco, y la de Paso Carrasco, que funciona en complementación con Grenca. Luego tenemos en Ciudad de la Costa, que la ampliamos recientemente, la de Atlántida, que es reciente,
La de Salinas hoy y la de Salinas antes de fin de año, que se muda 500 metros más hacia Pinamar. La casa, el local viejo, lo alquilamos, será de propiedad en conjunto con Grenca, muy parecida a la de Sol y María, estamos inaugurando ahora. En Maldonado estamos en Piriápolis y Punta del Este, y en el departamento de San José, en Plaza Pascual, junto con Grenca. En lo social, nos hemos dedicado mucho en los últimos años a las actividades sanitarias, pero el Española tenía mucha actividad social. Ahí les muestro la carpa oficial de la Romería del Campo Español de 1905. Tenemos un campo para hacer esas cosas, que luego lo vendimos. La mitad se utilizó para reformar el sanatorio y la otra mitad se donó al Hogar Español. Y una vista de la romería del año pasado en la sede de Cambadu. Ahora se viene el deporte amateur. Resulta que tenemos todo un grupo de dirigentes y funcionarios y amigos que quieren impulsar la prevención a través del deporte. Están armando un grupo de nerds, van a salir a hacer 10K, 4K, quieren que yo vaya, imposible. Y están los ciclistas, que empezaron a salir de a 3 o 4 y ya terminan teniendo realmente una gran trascendencia. Y este domingo 17 organiza el Gran Fondo de Selección Española, que sale desde Truville hasta la Policlínica de Atlante y vuelve, 108 kilómetros. Y se van a incorporar otros deportes. Tenemos ya fútbol femenino, en Canelones se está jugando al fútbol en una liga empresarial, etcétera. Algunos hitos en la historia, para ir acelerando, porque ustedes están esperando el cóctel, más que yo siga hablando. En el 1871, se aceptan los primeros orientales, hijos de españoles. En 1906 se hacen las primeras mujeres socias. La primera es Juana Arcoferrán, el hermano del escribano de la Española, y sus 4 hermanas. Así que los primeros números de mujeres son las 4 hermanas de Arcoferrán y Manuela Pombo. Y recién en el 58 aceptamos a los menores de 3 años. Bueno, hablar de Española, en la tradición es hablar mucho de tecnología y no los voy a aburrir a esta altura del partido. Y solo vamos a hablar de algunos hitos históricos, de algo de los imágenes cardiológicos, para mostrarle algún recuerdo del pasado. Capaz que el profe Lluvera en algún momento, no creo, tocó algún equipo de esto. Estas fotos están en el libro de los 125 años. El aparato de telecomando de hemodinamia, un proyector de film de 35 milímetros y un ecocardiógrafo de la época. Y la sala de, como le llamaban en esa época, cine, radiología, hemodinamia, que teníamos en la década del 70. Hoy tenemos todos estos adelantos modernos, cardiocentro, que van a inaugurar el nuevo angiógrafo digital, que casi le falta bailar y cantar, que lo inauguramos este mes en el 8º piso del Sanatorio Nuevo. Estamos esperando a ver los arquitectos que si nos dicen que llegan el día 25, el día del aniversario. Y esta es una evolución del padrón social. Nacimos con 39 socios y crecieron bastante de septiembre a diciembre del 53, llegaron a tener 111, y esta es la evolución hasta los 190.000 actuales. Y hoy, mantenemos la esencia de los fundadores. El primer objeto de la Española sigue siendo crear un fondo común destinado a socorrer a los asociados en caso de enfermedad, otorgando asistencia médica completa. Esta redacción viene estatutariamente por lo menos de hace 80 años. Hemos tenido 3 reformas estatutarias en las últimas 2 décadas y se ha mantenido. Se pueden otorgar otras prerrogativas o beneficios acordes con la naturaleza mutual, siempre que las circunstancias y los recursos de la entidad le permitan. Uno de estos es los panteones sociales de la institución gratuitos para los socios. Y luego también dice el objeto amplio del mutualismo universal. Entra igualmente en los fines de esta asociación la reunión de los esfuerzos de total o parte de los asociados para conseguir todo y cualquier objeto plausible y de mutua utilidad que no pudiesen conseguir aisladamente. Esto es la esencia del mutualismo, el juntarse para hacer lo que no se puede hacer en forma individual. Algo que a veces me insisten los viejos dirigentes que hay que remarcarle mucho a los nuevos funcionarios. Nosotros tenemos 2.000 funcionarios que son millennials. Los millennials del mundo posmoderno y de la época individual. Bueno, creo que hay que tratar de rescatar con ellos algunos de estos valores mutuales de los fundadores. Bueno, y además nos metimos gerenciando para absorber Grenca, creamos nuestro servicio de acompañante familia, adquirimos una pequeña emergencia móvil en Pando y ahora estamos conduciendo el parking que tanto en sociedad con unos inversores que tanto nos reclama la Intendencia de Montevideo y los socios. Bueno, en una reflexión final, anduvimos mirando el pasado de la institución desde el fondo de la historia uruguaya, algo sobre el presente y algunas vistas del futuro. Y digo, bueno, nacimos en 1853, estamos atravesando 3 siglos y vamos más allá.
fuimos la primera mutualista de América. Y el secreto de esto ha sido mantener la tradición y la continuidad y cambio. Aquel dilema de los griegos presocráticos, si el ser era lo que era de Parménides, que era la esfera, o si era lo que cambiaba el río de Heráclito. En realidad encontramos creo que era el secreto que encontraron nuestros dirigentes, nuestros funcionarios, en el correr de estos 164 años, es la continuidad de la esencia y el cambio de lo accesorio, ajustándolo a los tiempos. Nosotros, cuando discutimos con algún ministro de Salud Pública, alguna autoridad, decimos, hemos pasado por todos los sistemas de salud que han existido en el Uruguay, desde que existen, y hemos sobrevivido a todos los sistemas y a todos los ministros. Es un mensaje que uno les va pasando. Lo otro ha sido adaptarse a los tiempos con flexibilidad e innovación. Si alguien no está continuamente adaptándose a los tiempos e innovando, pueden ser innovaciones incrementales, pueden ser radicales, no pervive 164 años ya sin meramente sobrevivir vegetando, sino estar siempre innovando, estar siempre trabajando hacia el futuro, estar siempre vigente. Esta adaptación a los tiempos ha sido en realidad obra de lo que en la española llamamos la familia de la española, que es los hombres y mujeres que son el núcleo más duro de la española, los funcionarios, los directivos, los allegados, ese núcleo de inmigrantes y su familia que debe ser más o menos el 20% de los socios de la institución. Esto que llamamos la familia de la española es lo que ha hecho posible este secreto de estar 164 años con vigencia, estar innovando, posibilitar que se realicen eventos científicos como estos, inaugurar nuevos angiógrafos en estos días y seguir plenamente vigente dentro de la salud del Uruguay, generalmente siempre marcando rumbos, porque la mayoría de las distintas innovaciones que se han realizado en la salud privada del Uruguay, en casi todas ha sido la española la primera que la hizo, así como fue la primera institución creada. Entonces, bueno, yo les agradezco la atención y les digo, bueno, que este es el camino de la española, nacer en el siglo XIX y estar ya en el siglo XXI con plena vigencia y con un orgullo de pertenecer a una institución que tiene una familia de directivos, allegados, funcionarios y socios, que es la que posibilita esta vigencia. Muchas gracias.